los muchos invitados de la Feria Internacional del Libro del Zócalo que nos acompañan en la Ciudad de México. Uno de ellos es Bruno Arpaya, el escritor y traductor italiano, que tiene una nueva novela, Algo ahí fuera, publicada por Alianza Editorial. Y mira, te platico un poquito. La sección se llama La ciudad y las ciudades, y la idea son los libros que nos cuentan otras ciudades, ¿no? Ujú. Y también libros que nos estarían contando otros tiempos, ¿no? Muchas veces retomamos novelas históricas o novelas que se escribieron hace mucho tiempo para conocer nuestra misma ciudad hace mucho tiempo. Y algo que me llama mucho de Algo ahí fuera es pensar en esas ciudades que ya no son las ciudades que uno conocía, ¿no? El personaje se va encontrando con cosas distintas. Estamos hablando tal vez de podría pensarse una novela distópica, pero sumamente realista. Sí, lamentablemente es una novela muy realista porque todos los escenarios derivados del cambio climático los saqué de los informes científicos, o sea, son las descripciones que los científicos nos hacen de lo que va a pasar si, y subrayo sí, no vamos a hacer nada contra el calentamiento global. La cosa que, digamos, traté de imaginar es cómo va a cambiar nuestra vida con el cambio climático, porque normalmente no pensamos que el cambio climático va de la mano con un aumento de los conflictos, de la violencia, con el desmoronamiento de la vida civil, de la democracia, y eso ya está pasando, ¿no? Ya lo estamos viendo en muchas zonas del mundo, las más afectadas ya por el cambio climático. Y evidentemente describo unas ciudades que se han vuelto un territorio de conquista por los más fuertes, ¿no? Ya no hay límites, no hay reglas que las rigen, y además yo creo que también habrá un cambio geopolítico, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de 20, 30 años, tal vez las ciudades importantes serán las ciudades de los países que le dicen los países NORC, o sea, Northern Rim Countries, los países que están alrededor del círculo polar ártico, es decir, Escandinavia, Siberia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia. Y tal vez Nuuk, que ahora es un pequeño pueblo, que es la capital, digamos, de Groenlandia, tal vez sea lo que ha sido Nueva York en el siglo XX y París en el siglo XIX, porque muchos científicos dicen que si seguimos sin hacer nada en contra del calentamiento global, nuestras ciudades o las costeras pueden ser sumergidas por el mar y las otras en un paisaje desertizado, y ya no habrá vida organizada y social como la conocemos. Yo pensaba en uno de los temas de la feria, como tú sabes, después del terremoto, del sismo que tuvimos en la ciudad, es la literatura como un bálsamo, como algo que ayuda a sanar. Y yo pensaba en la literatura que puede salvar el mundo, ¿no? La idea de analizar qué es lo que podría pasar, a qué es lo que nos estamos acercando. Claro, mira, el problema del cambio climático tiene dos problemas. Uno, que es muy difícil seguir el debate sobre el cambio climático, porque es muy científico y además la gente... Y además hay un problema psicológico, o sea, la gente sabe que es un problema enorme, ¿no?, que agobia, y además, como la gente ahora está acostumbrada a pensarse como individuos, como yo, cree que no puede hacer nada en contra del cambio climático, no lo piensa en términos colectivos, en términos de nosotros. Entonces una novela que mira el mal en los ojos, ¿no?, y hace que la gente viva este cambio climático, vea el mar que sube, sufra con mis migrantes, ¿no?, el hambre, la sed, los peligros, la humillación, ¿no?, de ser migrantes y ser rechazados por lugares y por estados más ricos que dicen no, acá no puedes venir. Bueno, eso y ver, ¿no?, las palmeras en el mar Báltico, por ejemplo, porque evidentemente no somos solo nosotros los humanos que nos estamos
desplazando, migrando. También son las plantas, los animales, ¿no? Están subiendo a poquito, ¿no? Entonces, eso sí, con la historia, ¿no? La narración es mucho más potente que cualquier ensayo porque la gente vive esa, ¿no? Hace experiencias. Para nuestro cerebro, leer, ¿no? Una historia, ver una historia en el cine, en una serie de televisión, es como vivirla. Para el cerebro le da igual, ¿no? Yo siempre digo que conozco mucho mejor a Madame Bovary que a una prima mía que no veo desde hace 30 años. Y para mi cerebro, Madame Bovary es mucho más viva que mi prima, ¿no? Porque para él es así. Entonces es el gran poder de las historias. Y la literatura nos puede acercar a eso, puede hacernos vivir lo que todavía no ha pasado, ¿no? Y tal vez lo pueda evitar. Estabas mencionando a la migración, que es un tema que tenemos muy cercano todo el tiempo, pero pensamos en la migración por un problema político, no se puede sobrevivir en esos lugares, en zonas de guerra y todo eso, pero nos estamos acercando a que tal vez no se pueda sobrevivir en lugares porque realmente no se puede sobrevivir. Mira, hoy, en este momento, hay 65 millones de desplazados climáticos en el mundo, ya, ahora. Todavía no los vemos porque la mayoría están en los mismos países de África o de Asia, los más afectados por el cambio climático. Y van a crecer. Cornell University nos dice que en 2030, solo en el Sahel, en la zona subsahariana, habrán 200 millones de gente que no puede sobrevivir por el cambio climático en las zonas donde sobreviven. Y eso es el problema grande que tenemos que enfrentar. Y las cifras de la gente que ahora está migrando y que todo el mundo dice, la invasión en Europa o en Estados Unidos, pasando por México, son cifras ridículas, confrontándola con las que tendremos que enfrentar. Y además, la migración siempre ha sido una característica del ser humano, desde hace 65, 70 mil años, cuando los primeros sapiens salieron de África y llegaron a Europa, y algunos se fueron hacia Asia y llegaron a América. Esa migración fue el hecho de que el ser humano había migrado y que tenía que enfrentarse cada día con cosas distintas, problemas distintos, acentuó nuestra flexibilidad neuronal. Somos humanos porque migramos. Esa es no es una emergencia, es la característica del ser humano. Y gracias a las migraciones somos lo que somos, ¿eh? Por eso hay que enfrentar el problema con esta perspectiva, no de emergencia, ni siquiera histórica, yo diría evolucionística, ¿no? Porque eso es, siempre los humanos hemos migrado y en esta migración nos enriquecimos, ¿no? Nos hemos enriquecido. Y, a ver, eso explícalo a los dirigentes que nos quieren meter miedo, ¿no? Y juegan sobre este miedo. Esa es. El miedo es el arma más potente que los dirigentes tienen. La noche, la esperanza, el miedo al reemprender la marcha. La noche, el cansancio, el miedo cuando hubo que atravesar otra zona de ciénagas. La noche, el cansancio, la esperanza, cuando un cuarto de luna pantanosa se encaramó al cielo y unas nubes deshilachadas y lentas pasaron por delante de ellos como tinta disuelta en un vaso de agua. La noche, la sorpresa, el miedo, cuando, gracias a esa luna, descubrieron que además de los campos de esclavos, en aquel limbo extremo de lo que quedaba de Europa, también había gente que sobrevivía en naves industriales abandonadas, en tiendas improvisadas, en desoladas chabolas de cartón, en tétricos campamentos del tamaño de un pueblo, cada vez más frecuentes a medida que se aproximaban al mar. Por eso, a medida que avanzaban, atisbaban en la penumbra a miles de personas andrajosas y enflaquecidas que se movían exhaustas en plena noche. Eran sombras lúgubres que huían del presente y del pasado. Eran hombres, mujeres y niños más o menos como ellos, los más afortunados de la escoria de la tierra, porque aún no habían caído muertos en la carretera o en el mar. Eran fugitivos de todas las naciones
que los países nórdicos rechazaban más que si fueran apestados y que antes o después acababan en el Báltico, en la terminal de una huida en masa que lo conducía a una trampa inmensa, acosados por la policía, a merced de los traficantes, a la espera, con pocas esperanzas, de un barco, una balsa, una lancha neumática que los condujera a Escandinavia, vivos, a ser posible. Pues esto fue La Ciudad de las Ciudades. Yo soy Ezra Alcázar y les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Les recuerdo, el libro de Bruno Arpaya se llama Algo ahí fuera, está publicado por Alianza Editorial y ya pueden encontrarlo en la mayoría de las librerías de nuestro país. Nos encontramos la próxima vez.